Muy buenos días, bienvenidos aquellos que aceptaron esa invitación de venir a conocer esta familia Bautista San Luis. Sean todos bienvenidos en esta mañana. Y hoy terminamos esta serie que le hemos titulado Victoria. Y yo no sé si estaría de acuerdo conmigo, con lo que he escuchado de otras personas a lo largo de esta semana, es que anoche debimos nosotros estar ¿en dónde? ¿Jugando con quién? Con Argentina, ¿cierto? ¿Sí? La mayoría decían, ¿cómo es que perdemos? Con Suiza, y empezamos nosotros a ser técnicos, a ser psicólogos, a ser demasiado expertos en fútbol, ¿cierto? En decir que porque uno se lo comió, el otro porque lo tapó, y en fin, ¿cierto? Empezamos a nosotros creernos mejor que el técnico que actualmente tiene Colombia. Pero lo que pasó fue evidente, y es que perdimos. Y algunos se ilusionaron, se dijo que íbamos a llegar a la final, y no ocurrió, ¿sí? Y así como hay victorias, hay derrotas, ¿cierto? Me llamó la atención esta semana, ya soy parte de esa generación que escucha la radio, ¿sí? Que mientras va en el carro, ¿sí? Pongo Caracol Radio y me encanta escuchar. Y algo que me llama la atención es que la mayoría de personas que comentaban sobre el tema de Colombia, de si seguía el técnico, si no seguía, si seguían jugadores, es que había que tener un relevo ¿qué? Generacional, ¿sí? Eso fue lo que más me llamó la atención, ¿sí? Porque algunos decían, ya basta de ciertos jugadores que siempre están ahí, hay que buscar otros nuevos jugadores, tenemos que buscar que sí hagan los goles. Y algo que me llama la atención es que dijeron eso, ¿sí? Hay que tener un renuevo generacional, ¿sí? Porque siempre tenemos casi los mismos y esos mismos ya como que ya hay que irles diciendo, hasta acá llegan, ¿sí? ¿Por qué hablo de esto? Porque lo conecto con el tema de esta mañana. Y el tema de esta mañana vamos a hablar sobre Timoteo, ¿sí? ¿Y por qué hablar de ese relevo generacional? Porque Pablo sabía que él en cualquier momento ¿qué iba a pasar? Iba a morir, ¿sí? Y necesitaba pasar ese relevo generacional, esa fe, ¿a quiénes? A otros, ¿cierto? Que siguieran esa tarea de la cual Dios les había encomendado. Venga, le pongo esta preocupación a Alejo por acá. Y Pablo sabía eso. Pablo sabía que necesitaba que continuara la obra. Y por eso empezó a preparar a un jovencito, como lo fue Timoteo. Así que le invito a que me acompañe, si tiene allí su Biblia física, si la tiene en el celular, a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer esos versículos en esta mañana, ¿sí? Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, ¿sí? Y para comprender este texto, este libro, necesitamos entender ¿cuál era el contexto? ¿Qué venía hablando o por qué Pablo escribe esta carta a su joven Timoteo? Y es que esta segunda carta fue la última carta que escribió Pablo. Ya no escribió más, ¿sí? Y cuando Pablo escribió esta carta, ¿dónde creen que estaba él? En la cárcel, ¿sí? En prisión, encadenado en Roma, ¿sí? Y resulta que la iglesia se encontraba en crisis. ¿Por qué? Porque es importante entender que la iglesia en ese momento estaba en crisis. Y es que durante los primeros 25 años, cuando la iglesia cristiana empezó a surgir con gran poder y hubo buena aceptación por parte de las personas. Pero sobre el año 64, un gobernador llamado Nerón incendió Roma
Y cuando incendia Roma, él le echa la culpa ¿a quién? A los cristianos. Y ahí es donde empieza una ¿qué? Persecución contra los cristianos, ¿sí? Y entonces ser cristiano se convirtió en algo ¿qué? Peligroso y hasta mortal. Y como resultado, muchos de los que seguían a la iglesia empezaron a ocultarse. Y ya no era popular hablar de la fe, y muchos supuestos cristianos ya no deseaban serlo. ¿Qué ocurre? Se levantan falsos maestros, se infiltran en las iglesias y empiezan a negar principios fundamentales de la fe cristiana. Por eso, Pablo invita a Timoteo a darle estos consejos sobre esta segunda carta. Y Pablo estaba en prisión y presencia todos esos acontecimientos que estaban ocurriendo. Pablo había sido completamente abandonado en Roma, encadenado, en prisión. Pocos acudían a su ayuda y la mayoría de amigos, de compañeros de misiones, encontraron excusas para olvidarse de él. Y como dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. Solo un hombre, Lucas, estuvo con Pablo en Roma. Entonces, Timoteo representa esa generación de líderes que necesitaba pasar esa antorcha, porque Pablo ya estaba un anciano. Y se dice que Timoteo era alrededor de unos 20 años de edad que tenía en ese momento. Timoteo amaba profundamente a Pablo y lo había acompañado en situaciones difíciles. Pero imaginémonos, un joven de 20 años con esa responsabilidad que Pablo le había dado de continuar con el ministerio. ¿Cómo creen que se sentía él? Asustado, a punto tal vez de rendirse, de uno decir, ¿sí seré yo la persona? ¿Será que Pablo debió escoger a otro de más experiencia, con mejores capacidades? Y como Pablo conocía a Timoteo, sabía que en algún momento estaría a punto de rendirse, de decir, hasta acá llegué con esto. Y esas son las últimas palabras de un hombre moribundo que sabía que sus días estaban contados. Incluso algunas personas dicen que pocos días después de escribir esta segunda carta a Timoteo, Pablo muere. Y ya Pablo no va a poder predicar a una gran multitud, ya no va a poder predicar en Jerusalén, no va a estar navegando en alta mar. Él sabía ya eso, por eso necesitaba asegurarse de pasar ese relevo generacional a otra persona. ¿Y por qué era importante esa tarea para Pablo? Porque Pablo necesitaba asegurarse de que el mensaje perdurara después de que él ¿qué? Se era ido. Porque todos en algún momento, ¿qué va a pasar con nuestra vida? No va a estar. Ya no va a ser usted el padre, ya no va a ser usted el abuelo, la abuela, el tío, la tía. No. Y Pablo sabía que necesitaba pasar esa antorcha a otra persona. Y desde ya le hago esa pregunta: ¿qué le quiere dejar usted a sus hijos, a sus nietos, nietas, a sus sobrinos, sobrinas? ¿Qué les va a dejar a ellos de cuando lo recuerden? ¿Qué va a recordar de cada uno de nosotros? Y Pablo necesitaba asegurarse que Timoteo sepa qué hacer.
Y miren, es irresponsable no transmitir aquello por lo que vivimos. Es irresponsable no preparar ¿a quiénes? A la siguiente generación. Porque no es responsabilidad ni de un sector de educación, ni tal vez de una iglesia. Es responsabilidad de los padres, de los abuelos, tíos, enseñar, preparar a esta próxima generación. Y esta carta es para todos aquellos que han sentido esa tentación a rendirse. Y esta carta nos recuerda que el evangelio vale la pena, aunque sean momentos difíciles. Y es momento de capacitarnos, fortalecernos para otros quienes están a nuestro alrededor. Teniendo esto como contexto, entonces vayamos al libro a la carta de Timoteo. Y quisiera en esta mañana dar 5 sencillas afirmaciones acerca de lo que nos dice el texto. Y lo primero que vemos que Pablo le habla a Timoteo es que le recuerda, ¿qué le recuerda? Su herencia. Mire el versículo 3 al 5, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero ¿en quién? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Mire cómo Pablo le empieza diciendo a Timoteo: mire, usted tiene una fe segura, una fe donde está firme, gracias a ¿quién? Primero ¿quién? A su abuela, ¿cierto? ¿Sí? Una fe inquebrantable. Y esa fe, ella, ¿a quién se la transmitió? A su hija, ¿sí? ¿Llamada quién? Eunice. ¿Y Eunice qué hace? ¿Se la transmite a qué? A su hijo Timoteo. Mire, es tan importante recordar nuestra herencia. Y todos tenemos un árbol genealógico. Todos tenemos padres, abuelos, bisabuelos, no sé si se acuerda del tatarabuelo. Y venimos con una herencia, ¿cierto? ¿Sí? Y no sé si alguno tal vez recuerda unas palabras muy enfáticas que tal vez decía su abuelo o decía su abuela. No sé si las recuerda, ¿sí? Y que esas mismas palabras luego las fue escuchando ¿de quién? De su mamá, ¿sí? O de su papá, ¿sí? Y que luego eso empieza en nosotros ¿a qué? A quererlas también decir, ¿sí? Dichos, frases que tenían nuestros abuelos y que eso quedó ¿en dónde? Acá en la memoria, ¿sí? Y algunos les enseñaron los abuelos sobre la honestidad, ser honestos. Y eso se lo transmitieron a sus hijos y esos padres de nosotros nos transmitieron ¿sobre qué? Sobre ser honestos. Tenemos una herencia, pero también tenemos una herencia espiritual. Porque si usted está acá en esta mañana sentada, es porque alguien ¿qué? Invirtió ¿qué? Tiempo, recurso, ¿sí? Dinero. Y qué bueno es recordar a esas personas que decimos, venga, por esa persona yo conocí de Dios. ¿Usted recuerda a esa persona? Ora por esa persona, ¿sí? No sé si está viva o ya no. Pero todos tenemos ese recuerdo de esas personas que nos llevaron a la fe. Alguien que nos influyó para conocer de Dios. Y observemos cómo Pablo no muestra resentimiento ni se queja de su situación actual. No le dice a Timoteo, veas que estoy encarcelado, aquí estoy solo, a punto de morir. Le dice,
usted tiene una herencia espiritual. Aproveche esa herencia que ha aprendido de su abuela y de su mamá. Porque él quería que la obra de Dios siguiera adelante. Lo primero entonces que vemos es que le recuerda su herencia espiritual, pero también le anima algo y le reaviva, dice, reaviva tu don espiritual. Versículos 6 y 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? Cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Es algo que Pablo le invita a Timoteo. Y a la luz de esa maravillosa herencia espiritual, le dice, Timoteo, Dios te ha bendecido abundantemente. ¿Qué te ha dado? ¿Qué le ha dado? Una herencia. ¿Le ha dado qué más? ¿Qué dice que tenemos que avivar? Don, sí, el don, sí, no es don Timoteo, sí, es ese don que Dios da cuando nos da las capacidades para poder servir. Y hay gente que puede decir, pero es que yo no sirvo, ¿es para qué? Para nada. El agua se me quema, no soy capaz de hablarle a una persona, de servir me da susto. Y miren lo importante que dice Pablo a Timoteo, dice aviva, ¿sí? No le dice encienda ese fuego, porque cuando dicen avivar es que hay algo que está dentro, ¿cierto? ¿Sí? Y eso lo hablaba anoche con las personas de Quinchía, que allí tenemos nuestra reunión los sábados de manera telefónica, y yo les ponía el ejemplo de cuando ellos hacen el almuerzo en leña, que queda tan rico ese sancocho en leña, ¿cómo debe estar esa llama? Encendida grandemente para que pueda hervir, ¿sí?, ese sancocho. Y les decía, ¿qué pasa cuando simplemente está la brasita ahí como que titila, como que, ¿será que podría hervir ese sancocho en algún momento? No. Pablo le dice y nos dice a nosotros, vea, que eso que hay en nosotros, esas habilidades, que estén aquí, a fuego alto. Y no como que ahí, como que sí, para que uno medio caliente, pero eso a veces no sirve para poder hervir una aguapanela o para hacerse un café. Está ahí, pero nos dice que deberíamos, ¿qué? Métale candela a eso. Y Pablo aquí nos está diciendo, si usted puede enseñar, ¿qué debería hacer? Enseñe. Si usted puede servir, ¿qué debería hacer? Sirva a las personas que están a su alrededor, familia, vecinos, compañeros de trabajo. Si sabe cocinar, cocine, ¿sí? Si puede ser un buen constructor, construye. Si puede ser un buen líder, lidera. Pero le está diciendo, ojo, porque hay algo en nosotros, pero que a veces eso está como por ahí, ¿qué? Apagadito ahí, como ahí. Le dice que avive ese don. Y todos podemos hacer algo en algún momento. Y podemos hacer más de una cosa para otras personas. Y es el momento, tal vez, de ya no estar en la inacción, sino accionar. Porque recuerden, necesitamos pasar a otras personas ese conocimiento y esa sabiduría y esa fe que tenemos. Y el versículo 7 nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía. Pero a veces sentimos miedo. Y Dios pone en nuestro corazón el deseo de hablarle a alguien, pero ¿y si me rechaza? ¿Y si antes me insulta y eso no me gusta? Y dice que no nos ha puesto un espíritu de ¿qué?
de cobardía, sino de ¿qué? Poder, amor y dominio propio. Así que tenemos todo lo necesario. Pero ¿qué es lo que más nos invade? El miedo. El miedo, ¿sí? Y aquí hay dos ideas importantes para reflexionar. ¿Creen que el miedo proviene de Dios? Pero tenemos a veces tanto miedo a fracasar. ¿Y qué si esto no funciona? ¿Y qué si me arriesgo y no ocurre nada? Y ese miedo al fracaso no proviene de Dios. ¿Proviene de quién? Del enemigo, quien está susurrándole al oído en decir: tú no eres capaz. Eso ya lo han intentado otros y no ha funcionado. No eres importante. No tienes lo que se necesita para poder hacerlo. Y el enemigo está ahí diciéndole y que crea esas mentiras, porque él es un mentiroso desde el principio y va a distorsionar la verdad para impedir que accionemos. ¿Cuáles son entonces esas afirmaciones que hace Pablo? Número uno, ¿cuál le dice? Recuerda que tu herencia, ¿sí? Número dos, ¿qué le dice? Reaviva tu don espiritual. Y ahora nos dice: niégate a dejarte intimidar. Versículos de 8 al 12. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Tengamos en cuenta dos afirmaciones que nos hace Pablo acá. Primero, el versículo 8, que le dice: ¿no qué? No te avergüences. Pero luego en el versículo 12, ¿qué dice? ¿Yo qué? Yo no me avergüenzo. Ahora la pregunta es: ¿avergonzarse de qué? ¿De hablar a otras personas? ¿Conocemos personas que han llegado a avergonzar de Dios? ¿De compartir de Dios? ¿Hemos sido nosotros alguna vez de esas personas que nos hemos avergonzado? ¿Qué dicen? Sí, en algún momento, ¿cierto? Estamos en una reunión familiar y no queremos pasar como el que mira feo por lo que están haciendo los demás, y entonces participamos de ciertas conversaciones que no son correctas, nos quedamos en silencio para evitar conflictos, y ahí creen que nos estamos avergonzando de Dios. Y uno dice: no, yo no me avergüenzo de Dios, yo ando con mi Biblia en la mano para que me vean que soy cristiano. No sé a cuántos les pasó que cuando empezaron a conocer de Dios, venían a la iglesia con su Biblia, pero la llevaban ¿en dónde? En una bolsa, ¿sí? Ah, bueno, no soy el único, ¿sí? Porque me daba pena que me viera con una Biblia y dicen: ay, es que usted es cristiano, léame algo de la Biblia, y uno como… Y cuando estaba llegando a la iglesia, ¿qué hacía? Sacaba mi Biblia y muy orgulloso entraba a la iglesia. Y cuando salía, ¿qué? Metía la Biblia en la bolsa y era un cristiano, ¿qué? Agente 007. En algún momento nos hemos avergonzado.
Y Pablo dice aquí, miren, no se avergüencen, porque es que tenemos algo tan importante como es dar una buena noticia. Pero a veces nos avergonzamos por temor, porque somos cobardes al compartirle a otra persona que vemos que está en necesidad, esa necesidad, ese vacío, pero nos da temor. Y minimizamos nuestra fe ante los familiares, compañeros de trabajo, y nos avergonzamos de esa buena noticia. Es como si alguien nos dijera en esta mañana, mire, es que yo tengo la cura para el cáncer. Yo la tengo. Pero ¿qué? Me da miedo compartirla. ¿Qué le dirían las demás personas? Venga, usted tiene la cura para el cáncer, ¿para qué es la cura? ¿Para qué sería la cura para el cáncer? Para compartirla. Pero no, es que me da miedo compartirla porque ¿y qué tal que no me crean? ¿Y qué tal que no sea la cura? Lo mismo pasa cuando tenemos esa buena noticia para dar y simplemente nos da temor. Y nos la guardamos para nosotros mismos. Cuando Pablo nos dice que el ser cristiano va a pasar por momentos de sufrimiento, de dolor, de situaciones que no van a ser cómodas, pero que Dios va a estar ahí, porque Él nos salvó por su gracia y Él está ahí con nosotros en todo. Por eso, Pablo llega a esa conclusión triunfal del versículo 12 dice, yo sé en quién he creído y es poderoso para guardar lo que he encomendado para aquel día. Y qué bueno que nosotros podamos tener esa afirmación, yo sé en quién he creído. Así que no nos avergoncemos ni nos dejemos intimidar. Y aunque se burlen, porque los que tal vez más se pueden burlar son las personas que más cercanas, ¿sí? Aunque nos ridiculicen, y eso que usted va a la iglesia, y eso que usted dice que es cristiano, y eso que usted ora. Y necesitamos cada día tener un espíritu de poder y no de ¿qué? Cobardía. Número 1, ¿qué dice? Recuerda tu herencia. Número 2, reaviva tu don. Número 3, otra vez. Número 3, niégate a dejarte que intimidar, ¿sí? Y ahora, número 4, nos queda esta y otra. Reafirma el compromiso con el mensaje del Evangelio. Versículo 13 y 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Mire, Pablo aquí le está diciendo, lo que oíste de mí, ¿qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Guárdalo, atesóralo, lo que has visto de mí, esa fe, atesórala. Y mire lo importante que Pablo aquí le dice, lo que has oído de mí, reténlo. Habla a los padres. ¿Qué escuchan nuestros hijos de nosotros? ¿Qué están escuchando? ¿Están reteniendo algo bueno? Algo que les va a ayudar para
su crecimiento, o están escuchando cosas que luego va a replicar de manera que negativa. Pensemos por un momento, ¿qué le estamos transmitiendo a la futura generación? ¿Y sabe qué noto últimamente que le estamos transmitiendo a nuestros hijos? ¿Qué hablaba Alejo esta mañana? Ansiedad. ¿Qué más le estamos transmitiendo a nuestros hijos? La ansiedad viene acompañada de ¿qué? Preocupaciones. Desconfianza de Dios. Ellos están viendo esa fe fuerte en nosotros, están viendo que aunque pasamos por problemas, por dificultades, confiamos en Dios. ¿Qué estamos pasando a esas generaciones? Ahora, tal vez algunos ya son abuelos, abuelas, que están viendo sus nietos, sus nietas, que están escuchando de cada uno de nosotros. Y Pablo aquí le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. ¿Qué están escuchando las personas con que nos relacionamos? La familia de sangre, compañeros de trabajo, vecinos. ¿Qué escuchan de cada uno de nosotros? Y podríamos decir, como Pablo, de lo que oíste de mí, reténlo y hazlo. O antes estaríamos diciendo, ay, no haga lo mismo que estoy haciendo yo. Porque recuerden, estamos en un relevo ¿qué? Generacional. Y esta ha sido la generación de adolescentes viviendo ¿cómo? Con ansiedad, preocupaciones, miedos, tendencias culturales, consumismo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros con esa buena noticia que tenemos? No tenemos permiso de alterar el evangelio. Debemos aferrarnos a la verdad tal como nos ha sido revelada en la palabra de Dios. Y no distorsionemos lo que Dios nos ha encomendado hacer. Instruye al niño, a la niña en su camino. Y aun cuando ya fuera adulto, ¿qué va a pasar? No se va a apartar. Hay una responsabilidad de nosotros, de enseñar, de acompañar. Por eso hay un compromiso que cada uno de nosotros debe de tomar. Debe decidir si quiere reafirmar ese compromiso con esa buena noticia, que tal vez no es popular, que tal vez no es a la moda, pero que es la verdad. Y termino con esta otra afirmación. Responde al llamado de Dios. Y termina el texto con estos versículos diciendo, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solicitamente y me halló. Concédale al Señor que halle misericordia acerca del Señor en aquel día, y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Pablo sabía que cuando respondía al llamado de Dios, iban a haber personas que ¿qué pasó? ¿Qué nos cuenta en esta historia? ¿Qué pasó con esas dos personas? Iban a haber personas que van a dar ¿qué? La espalda, que van a
abandonar, que van a criticar, que van a hablar de nosotros. Cuando decidimos responder a ese llamado, también ¿qué va a haber? Rechazo, duda, oposición. Y aquí Pablo no escondió lo que ocurrió. Tenía 2 personas que estaban con él, pero apenas él ya estaba encadenado, ¿qué dijeron esas 2 personas? Pues Pablo, hasta aquí llegamos, defiéndase como pueda. Y tal vez a algunos de los que están aquí en esta mañana les ha ocurrido. Invirtieron tiempo, recurso en personas. Y esas personas, después de que ya tal vez no les podíamos dar lo que ellos necesitaban, ¿qué pasó? Hasta acá llegamos. Pero no nos cansemos de hacer el bien. Porque tal vez de 10 personas que le hablemos, una pueda regresar y decir, venga, yo sí quiero aprender y conocer. Y él resaltó a una persona, ¿sí? ¿Cómo se llamaba? Onesíforo. Bueno, para ponerle un nombre a un hijo de eso, ¿cierto? Onesíforo. Aquí tiene a tilde, sí, Onesíforo, ¿sí? ¿Qué hizo este hombre? No lo abandonó, no sé qué, se avergonzó de él. ¿Y lo qué? Lo confortó. ¿Qué es esa palabra confortar? Animar, sí, fortalecerlo, estar al cuidado de él. No dice dónde estaba él, Onesíforo, pero dice que viajó hasta Roma, ¿sí? Lo buscó porque tal vez no sabía dónde estaba. No era como que venga, escríbame al WhatsApp dónde está la ubicación. No, lo buscó para acompañarlo. Y le dice, concédele el Señor que haya misericordia sobre este hombre. Y por mucho que nos esforcemos y oremos, siempre habrá quienes se vuelvan en nuestra contra. Y qué golpe tan devastador pudo haber sido esas personas que estuvo cerca de él y que lo abandonaron. Y las personas en las que creía poder confiar habían desaparecido. Las personas a las que había entregado su vida ya no estaban allí cuando más lo necesitaba. Pero ese no fue el final de la historia. Mientras unos se apartan, otros eligen responder y conocer de Dios. Y eso trajo gran alegría a Pablo. Vimos 5 afirmaciones acerca de lo que nos decía este primer capítulo. Recordamos nuevamente, la primera, ¿cuál es? ¿Recuerda qué? Tu herencia, reaviva tu don. Se me olvidó la tercera. Niégate a dejarte intimidar. Número 4, reafirma tu compromiso. Y número 5, responde a ese llamado. 3 conclusiones muy sencillas. Primero, es importante que no nos avergoncemos de Jesús. Cuando tengamos que hablar, ¿qué deberíamos hacer? Hablar. No con cobardía, sino con ese deseo de saber si Dios nos está moviendo a hacerlo. Hágalo. Si Dios le está moviendo a servir en algún momento, en alguna acción específica, ¿qué deberíamos hacer? Accionar. Y no pensar en que eso lo puede hacer otra persona. Sí, otra persona lo puede hacer, pero Dios te está invitando a que lo hagas.
Es que no sé cómo hacerlo. Tranquilo, Dios le dará los recursos y la manera de hacerlo. Por eso es importante que no nos avergoncemos de Jesús. Porque Jesús mismo dice también que en aquel día que lleguemos a su presencia, si nos avergonzamos de él, ¿qué va a pasar? Y entonces él va a decir, venga, yo a usted no lo conozco. Y uno, ¿cómo así? Si yo iba a la iglesia los domingos, muy juicioso, sí, llegaba un poquito tarde, pero iba bien, ¿sí? Y él va a decir que, venga, usted no hace parte de este redil. ¿Cómo queremos responder a ese llamado que nos está haciendo hoy? Venga, paréntesis, ¿sí? No es que diga, ay, me las están echando a mí porque llegué tarde. No, era simplemente un ejemplo, ¿sí? No se me sientan aludidos, ¿sí? Pero si puede llegar tempranito, mucho mejor, ¿cierto? ¿Sí? Segundo, es importante que nos mantengamos, ¿qué? Firmes. En el Evangelio. Es importante que no nos dejemos llevar por las corrientes, las tendencias de este mundo. Firmes en el Evangelio, en la fe. Y tercero, es importante que apoyemos a quienes sufren por el Señor. Martín Lutero lo dijo de esta manera: la prueba de lealtad de un soldado radica en si se presenta o no donde más arde la batalla. Cualquiera puede ser un soldado tras las líneas del frente, pero se necesita un valor especial para ir donde las balas vuelan. Y el mensaje de Pablo a su tímido pero leal discípulo Timoteo es claro: Timoteo, mantente firme, no te rindas. Y cuando tengas esos momentos de debilidad, de rendirte, recuerda que no tienes un espíritu ¿de qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y cuando tú sientas el quererte rendir, reafirma tu fe, recuerda tu herencia, no te dejes minimizar y comprométete a seguir adelante, porque recuerden, tenemos una responsabilidad generacional. Y uno podría decir, pero es que todavía soy muy joven para eso, es que ni siquiera aún tengo hijos, menos soy abuelo o abuela. Pero tenemos una gran responsabilidad con quienes están cerca a nosotros. No nos avergoncemos. Y vivimos tiempos en los que el mundo parece estar experimentando una cantidad de opiniones y tendencias acerca de lo que es tal vez el Evangelio o Dios, y están distorsionando verdaderamente el Evangelio. Y Dios nos ha puesto para poder decir la verdad. No perdamos la esperanza y podemos siempre compartir a quien necesita. No tengamos miedo, porque Dios estará allí con nosotros. Termino con esta frase. Nuestra parte es ser fieles. Así que propongámonos permanecer firmes en el poder de Dios. Ser valientes en nuestro testimonio, encomendar el futuro en manos del Señor y vivir para Cristo sin importar el costo. Pablo dijo, no me avergüenzo. ¿Y tú? Meditemos un poco. Si quieres cerrar los ojos, tenerlos abiertos y simplemente concentrarse. Y le invito a que piense en estas palabras de Pablo, que se las dijo a Timoteo, pero que Dios tal vez nos las está diciendo a nosotros en esta mañana. Y pregúntate primero, ¿qué le vas a dejar a esta futura generación?
qué consejo, qué van a escuchar de ti, que puedan replicar en las siguientes generaciones. Y hay una gran responsabilidad en nosotros. Y aquellos que hemos decidido seguir a Jesús y tener esa responsabilidad, esa buena noticia, como alguien en algún momento nos habló. Y si estamos acá, es por esa persona, por esas personas. ¿Qué tal si le damos gracias a Dios por esas personas que nos hablaron, que entendieron que esa buena noticia era para hablarlas, y estamos aquí por ellas? Y dile: Señor, gracias por nombrar a esa persona, a esas personas que influyeron para que estuviéramos acá, para que conociéramos cada día más de ese buen Padre, como cantábamos en esta mañana. Y si tal vez alguno no tiene esa herencia espiritual, pero quisiera caminar con Dios, tal vez hoy es un buen momento para aceptar ese llamado que Dios le está dando. Ya no quiere vivir con ese espíritu de cobardía, de miedo, de seguir tendencias de este mundo que no traen provecho. Lo que traen es ansiedad, afán, depresión, angustia. Y quisieran cambiar su manera de vivir. Y lo pueden hacer porque Dios tiene las puertas abiertas y tú puedes caminar hacia Él. Y puedes arrepentirte de todo lo que has hecho que no ha estado bien. Y eso le llamamos pecado. Y quieres tener una nueva vida, quieres vivir de una manera diferente. Y no será fácil, pero aseguro lo que Jesús dice, que no nos abandonará, no nos rechazará y siempre estará con nosotros. Y esa es la seguridad que vivimos nosotros todos los días, los que hemos confiado nuestra vida en las mejores manos. Y Dios, permítenos cada día poder reavivar ese don. Aquellos que tú les has dado ese don tan precioso de servir, aquellos que les has dado ese don tan hermoso de hablar, de ver la necesidad de otros y a veces nos quedamos callados, no accionamos. Reaviva, Señor, ese fuego en cada persona que necesita en esta mañana poder decir: yo necesito involucrarme, tal vez con una comunidad de fe, tal vez en el sector donde vivo, con mi familia, ser más intencional, porque simplemente ha estado allí una llamita que está oculta y que no se está encendiendo como debería, y que tal vez hoy es un llamado de atención, que Dios te ha dado demasiado y no estás haciendo absolutamente nada con ello, y pasan los años y Dios te está invitando a que puedas hacer algo mejor para esas futuras generaciones. Te doy gracias por esta comunidad local donde nos permites estar y escuchar, y permite que esta semana pueda ser diferente a como pasó, y que estas palabras no simplemente sean unas palabras bonitas o algo que escuchamos, sino que pueda hacer tanto en nuestra mente y en nuestro corazón que las podamos aplicar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.